Hay un refrán que dice: católico ignorante. ¿Por qué será? Porque los católicos somos un poquito flojitos para estudiar la Biblia y así poder conocer nuestra fe. Luego llegan nuestros hermanitos por ahí que andan de casa en casa con una sombrilla y le empiezan a decir cositas, le malinterpretan un texto y se los llevan. Cuando eran católicos no tenían tiempo para ir a un curso bíblico, tenían mucha ropa que lavar, tenían que hacer comida, tenían que atender al nieto, de tantas cosas que al último no hacían nada. Y entonces, cuando se pasan del otro lado, se declara con los protestantes. Cuando se pasan con los protestantes, tienen tiempo para ir 4 días a la semana. Y toda pregona. Cuando era católico, no conocía nada. No me enseñaron a leer la Biblia. ¿Cuándo fueron católicos? Nunca. Y por eso, cuando les empiezan a sembrar dudas, lo primero que le dice: ¿quién es ella? María no es virgen, tuvo muchos hijos. Y luego te leen la Biblia y el católico: es cierto, me lo leyó en la Biblia. Y ya se van. Al rato andan también con su sombrilla. Para eso vamos a descubrir una de esas mentiras que tanto pregonan los supuestos hermanos de Jesús. Supuestos hermanos, hijos de María. Vamos a leer un texto. ¿Quién trae Biblia? Cuando vengan a la iglesia, oigan bien, un consejo: cuando vengan a la iglesia, pueden olvidar su dentadura, pero no la Biblia, porque eso es lo que se lee en la Santa Misa. Así es de que hoy vamos a ver primer texto que nos dicen nuestros hermanos protestantes. Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 3. Pero no es más que carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. Muy bien, ahí están diciendo, ¿verdad?, que son sus hermanos. A ver, pasen los hermanos de Jesús, los que ya nombraron. Nombre, pues. A ver, el hijo de María es un hermano de Santiago, de Judas y Simón. Judas, José. Tenemos 4 ahí, pero nos presenta la Biblia 2 Santiago. Por ahí hay otro Santiago, porque hay Santiago el mayor y Santiago el menor. Tenemos 2 Santiago. Y también recordemos que al pie de la cruz estaba el discípulo amado. He ahí tu madre, he ahí tu hijo. Pase Santiago y Juan de este lado, por favor. Estos son los supuestos hijos de María, pero vamos a ir descubriendo de quiénes son hijos.
Vamos a encontrar ahora en Mateo 27:56. Mateo 27:56. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, madre de Santiago y de José. Santiago, José, son hijos de otra María, no de la madre de Jesús. Por lo tanto, quedan descartados. Pero vamos a ver primero dónde puede haber un error. Nuestros hermanos protestantes, pero es María la madre de Jesús. Entonces vamos a buscar un texto donde nos presente a las dos Marías. El Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25, ahí vamos a encontrar que es otra María. San Juan, capítulo 19, versículo 25. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. Ahí está la con madre. María. Estaba la madre, y luego La hermana de su madre, esposa de Cleofás, la y hermana, María de Magdala. la hermana de su madre es otra María, no es la madre de Jesús. Muy bien, muchas gracias. Ustedes no son hijos de María. Ahí queda claro, ¿verdad? Vamos a ver otra vez. Vamos a leer Mateo 27:56. Nos va a dar otro dato. 27:56. 27:56. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahí está otro dato. La madre de los hijos de Zebedeo. Ahí venga don Zebedeo y su esposa, vengan para acá. Si encontramos aquí a los hijos de don Zebedeo, pues serán hijos de él, ya no serán de María, ¿verdad? Y esto vamos a ver en Marcos capítulo 3 versículo 16. Evangelio de San Marcos capítulo 3 versículo 16. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quien puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Otra vez. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro, Santiago y su hermano Santiago y Juan. Pasen para acá. Hijos de Zebedeo. Hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Aquí está Zebedeo. Y aquí está su esposa. Y aquí están sus hijos. Entonces, ¿son hijos de María, la madre de Jesús? No, ¿verdad? Entonces, váyanse con su mamá. Deben hacer sus hijos. Ahora, dice que Juan es hijo de Zebedeo y su esposa. Pero algo interesante, vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan 19,
26. Evangelio de San Juan 19, 26. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Ahí está. Al discípulo que más quería. ¿Quién era? Juan. ¿Y Juan era hijo de María? ¿De quién era hijo? De Zebedeo. Y Jesús le dice: he ahí tu hijo, he ahí tu madre. En ese momento, teológicamente, Jesucristo nos está dejando a María como madre nuestra. Tenemos que aceptarla como madre, porque dice el discípulo que más quería. ¿Y quiénes somos? En ese momento Juan, porque nosotros no estábamos, nos estaba representando. Entonces nosotros somos los discípulos queridos ¿de quién? De Jesús. Discípulos queridos, amados por Jesús. Entonces Jesús ahí nos entrega a su madre como nuestra madre. Y no da la mano, nos entrega a su madre. En el capítulo 19 nos entrega a María como madre, pero en el capítulo 20 nos va a entregar al Padre. San Juan capítulo 20, versículo 17, Jesús nos va a entregar también a su Padre como nuestro Padre. Jesús le dijo: Suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Ahí. Subo a mi Padre, que es Padre de quién? De ustedes. Nos está dando a su Padre. Y vamos a ver quién es el Padre de Jesús. A mi Dios, que es Dios de ustedes. Ahí está. Dios es el Padre de Jesús y es Dios también de ustedes. Nosotros. ¿Por qué Jesús nos está dando ahí también al Padre? Porque somos hermanos de Padre y Madre. Lo siento por los protestantes, son medios hermanos de Jesús, porque solamente son hermanos de Padre, pero no de Madre. Y nosotros sí, somos hermanos de Jesús, de Padre y Madre. ¿Queda claro? Pero ¿qué pasa con esos hermanos de verdad? Aquí tenemos a Judas. Judas, si en realidad hubiera sido hijo de María, ¿ustedes creen que hubiera perdido la gran oportunidad de pregonarlo en ese momento? Pero vean, escuchemos cómo se presenta Judas, su carta, Judas 1:1. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados hasta por ahí. Dios. Judas, hermano de Santiago, siervo de Jesucristo. ¿Ustedes creen que hubieran perdido la oportunidad de no presentarse ahí ante todo? Yo soy hijo de María, mi hermano Jesús, pero no. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Ni modo. Judas, muchas gracias. Nos queda Simón. Vamos a ver a Simón en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 18. Versículo 18
ahí nos va a dar un dato, porque la Biblia no habla de Simón. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo. ¿Simón qué? El cananeo. El cananeo. ¿A Jesús cómo le decían? El Nazareno, el Galileo. Si fuera hijo de María, fuera Simón el Nazareno, ¿verdad? O Simón el Galileo. Pero como no es nada de Jesús más que su discípulo, es el cananeo. Entonces, la Biblia no dice ahí quién es su papá, quién es su mamá, pero ya vemos que no es hijo de María. Gracias, hermano. Aquí está, ¿verdad? Queda claro. ¿Dónde están los supuestos hijos de María? ¿Ven? Por eso al principio les pregunté, ¿verdad? Esa frase: católico ignorante, seguro protestante. Hoy que estamos en la semana cultural de San Pablo, nuestro santo patrón, que habla muy suavecito, vamos a escuchar un texto de Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Palabra de Dios. Bien, San Pablo se sorprende de tanta gente que está abandonando la iglesia. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que lo llamó según la gracia y se pasen a otro evangelio, a una secta. Pero no hay otro evangelio. Solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión. Dice un padre, le meten piojos en la cabeza. Les decía hace rato de que les leen un texto, se lo malinterpretan, se confunden y se van. En mí pasó. Yo, antes de acercarme a la iglesia católica, me daban clase los testigos de Jehová, porque me empezaron a hablar mal de las imágenes, que mira que las imágenes, y yo ya me iba con él. Hoy, por la gracia de Dios, estamos aquí. Mire, ¿qué hace falta en la iglesia? Auténticos misioneros. Y todos, al ser bautizados, tenemos esa responsabilidad de ser misioneros. Muchas veces nos confundimos. Hago misión, solamente llevo ropa, despensa. Pero ¿qué dicen los hermanos? Gracias a la iglesia católica tengo casa, tengo despensa, tengo ropa. Gracias a los evangélicos, a los testigos de Jehová, tengo la Biblia. ¿Ustedes creen que es correcto eso? Católicos dormidos. Hace falta hacer la misión. Todas las misiones son importantes, pero la más importante, llevar el mensaje de salvación. Mateo 28,
20. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Y dónde estamos, católicos? Haciendo discípulos, ¿a dónde? Cada vez somos menos en la iglesia. ¿Por qué no prepararnos? ¿Por qué no formarnos y hacer misión en las calles, en los templos y de casa en casa? Esa es la verdadera misión que nosotros como cristianos católicos tenemos que hacer, porque si no nos van a comer los hermanos protestantes. Nos leen un texto fuera de contexto y nos ponemos puros pretextos. Entonces, mis queridos hermanos, la reflexión es de que empecemos a ver cuál es nuestro papel en la iglesia. ¿Venir a calentar silla? ¿O quiero formarme para ir allá al campo? Jesucristo es lo que dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Pues ahí queda, hermanos, el mensaje. Ojalá podamos reflexionar. Hay peces, hay redes, pero faltan pescadores. Que así sea.